Hola, buenos días. Bienvenidos a esta predicación para nuestra oración de hoy domingo. Hoy nos encontramos con un evangelio bastante bonito y a la vez polémico, ¿no? Es el evangelio de Mateo 22, del 15 al 21. Y tiene relación con la primera lectura que es Isaías 45, versículo 1 y del 4 al 6. El evangelio, pues, los contextualiza. Es aquel en que le preguntan a Jesús si hay que pagar impuestos al César o no. Y entonces, pues, el contexto en el que está escrito y cómo se ubica la escena en la vida de Jesús es como una trampa, ¿no? Ustedes saben que los fariseos, pues, han mostrado todo su odio hacia el Señor, sus celos, su envidia, y entonces, pues, van haciéndole preguntas capciosas, una detrás de otra, a ver cuándo cae. La de hoy es muy fuerte porque cuando le preguntan a Jesús si hay que pagar impuestos, saben que es una postura política lo que le están pidiendo. Y entonces Jesús, pues, es muy inteligente para no caer en las trampas, ¿no? Entonces, si Jesús decía que sí había que pagar impuestos, se cargaba todo el pueblo en contra porque decían, o sea, él viene de parte de Dios, se supone, y ahora viene a decirnos que está de acuerdo con ese sistema injusto que es los romanos, ¿no? Pero si Jesús decía que no había que pagar impuestos, entonces ellos aprovechaban estas palabras para decir, él está incitando al pueblo a que no pague impuestos. Hay que sacarlo de aquí, hay que acabar con él. Entonces, lo que él dijera era complicado. Jesús es inteligente, pide una moneda, le dice, ¿de quién es esta cara y este nombre? Del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, orando esto, me pareció muy bonito, porque el Señor me sacó del tema político, sociológico, o sea, no significa que no nos importe la política, significa que Jesús está diciendo un mensaje mucho más profundo que el punto de la política. Y era el tema de los impuestos. Ustedes y yo pagamos impuestos, pero no solamente los impuestos a un nivel económico, a un nivel fiscal, a un nivel de las leyes de los países, sino que ustedes y yo, por estar en un lugar, vienen muchas cosas que no son impuestas, son impuestos. O sea, si tú quieres ir a un país de clima muy frío y tú vienes del Caribe, donde siempre hay sol, siempre, hombre, vas a pagar un impuesto, el impuesto de que no vas a ver el sol tan seguido, el impuesto de que a lo mejor te vas a deprimir, el impuesto de que vas a pasar mucho frío. O sea, es un impuesto que viene con el beneficio de vivir en ese país. Si tú vienes un país súper frío, donde la gente es de alguna manera muy reservada, muy tranquila, muy así calladita, no dice lo que piensa, y llegas siendo de un lugar muy abierto, vas a tener que pagar la cuota, o sea, el impuesto. ¿Qué significa? Que a lo mejor vas a chocar con el modo de ser de las personas de este lugar. Son impuestos. La vida nos impone cosas. Si tú de alguna manera estás casado y tienes hijos, tienes que pagar el impuesto de lo que significa ser padre de familia, madre de familia, que ya no duermes todas las noches seguidas, que ya a lo mejor no tienes tantas horas para descansar, que a lo mejor ya no hay tanto tiempo para estar en pareja, que nos toca repartir el tiempo entre los niños, el trabajo, nosotros, o sea, es un impuesto. Pero a cada impuesto se le añade un beneficio. Tú pagas impuestos porque te estás beneficiando de algo. Y esa fue una luz muy bonita en la oración de hoy. Cuando tú te estés quejando porque el impuesto que te está tocando pagar en alguna circunstancia te está pareciendo muy costoso, date cuenta del beneficio que estás recibiendo al vivir ahí. Date cuenta de lo que estás recibiendo al pagar ese impuesto. Y sopesa, si aquello que estás recibiendo te está aportando algo, estás creciendo, estás madurando, estás a lo mejor aprendiendo algo para la vida, estás reforzando un aprendizaje que tuviste, estás identificándote en algún aspecto con Jesús, agradece ese impuesto. ¿Por qué? Porque te está haciendo crecer y te está generando, te está conllevando algún beneficio. Y entonces ahí me quedaba perfecta la frase de Jesús: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
O sea, no puede ser que tú y yo no la pasemos toda la vida quejándonos por los impuestos, es decir, por lo que la vida nos impone, porque la vida es muy dura con nosotros, porque vivir en este lugar es muy difícil, porque bueno, X, Y, Z. No puede ser. Si tú vives solo para pagar impuestos, llega un momento en que dices, esto no merece la pena. Estoy trabajando para pagar solo impuestos, o sea, esto es injusto, ¿no? Pero si te alcanza para pagar impuestos y encima estás disfrutando de otras cosas, pues significa que, listo, tienes que pagar una cuota por las cosas que tienes, por el tipo de vida que has podido adquirir, pero la vida no se te va en lo que está impuesto. Tienes algún ambiente, un ámbito más amplio. Por eso dice Jesús, dale al César lo que es del César. O sea, paga tus impuestos. Y obvio, no me estoy refiriendo solo a la declaración de renta ni al impuesto sobre el valor agregado. No estoy hablando de eso. O sea, paga la botica que te supone estar en el lugar en el que estás, trabajar en lo que trabajas, vivir donde vives, estar en el país en el que habitas. O sea, eso conlleva la carga que les vengo diciendo desde el inicio. Pero dale a Dios lo que es de Dios. Y me encantaba porque ahí lo que está diciendo es, al César se le daba un denario. O sea, ¿cuál era no sé cuántos denarios se pagarían en impuestos, pero Jesús estaba diciendo, esta moneda no pertenece al César, désela al César, pero tu vida no es del César. Tu vida no es de aquello que se te impone en la vida, ni aquellas cosas que te parecen a veces tan pesadas. Tu vida es de Dios. Entonces, no vivas quejándote por los impuestos del César, vive disfrutando la vida para Dios, porque eso es lo más grande que tienes, ¿no? Entonces se me abrió el panorama de una manera impresionante hoy en la oración, porque me hizo caer en la cuenta, es verdad, cuántas veces nos tardamos meses, días, semanas, a veces sufriendo por cosas que son impuestos, que no las vamos a poder quitar, porque si tú optaste por casarte, llevas su cotica, si optaste por ser monjita como yo, pues llevas su cotica, o sea, ¿por qué te quejas? Si la vida es de Dios, disfruta tu vida para Dios. Y entonces me pegaba con el Domingo Mundial de las Misiones que celebramos hoy. Y recordaba pues que hace unos años estaba en Pamplona a las 8 de la noche en una misa multitudinaria de jóvenes y el sacerdote que era el capellán, pues el capellán no, el capellán de la universidad, que además era el párroco de la catedral, o sea, de la principal parroquia ahí de Pamplona, nos invitó a otra misionera y a mí que estábamos viviendo ahí en Bucaramanga a dar nuestro testimonio. Y el evangelio era eso: darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces yo me acuerdo que fue tan bonito estar en esa misa, pero es que eran muchísimos jóvenes, la catedral repleta de jóvenes, jóvenes sentados, jóvenes de pie, y tú invitándole a vivir para Dios, no para el César, invitándoles a darle la vida a Dios, a vivir cada jornada, por pequeña que fuera, a Dios. Más aún, el sacerdote era bastante pretencioso y dijo, díganles que quién se atreve a hacer un voluntariado misionero por un año allá en Bucaramanga con ustedes, ¿no? Lo dijimos, obviamente ninguno se animó, pero qué bonito esa perspectiva. Tu vida es de Dios, entonces dedícasela a Dios. Y dale al César lo que es del César. O sea, habrá cosas que tengas que vivir para esta tierra, pero no te dediques a esta tierra, porque esta tierra es la del César. Tú no estás creado para el César, tú fuiste creado para Dios. Y es que por eso me gustaba la primera lectura y fue donde empezó toda la luz, porque lo que le dice el profeta Isaías a Ciro, el rey que se convirtió y que ayudó tanto al pueblo de Israel en la etapa en la que estuvo, es que solo hay un Dios. O sea, tú eres el rey, tú eres un César prácticamente, pero solo hay un Dios. O sea, el César, este mundo, no es nuestro Dios es Jesús. Y Él es el dueño de toda nuestra vida. Por lo tanto, vivamos lo que vivamos, nadie nos impide vivir para Él. Y entonces me ha venido últimamente una imagen de Víctor Frank en los campos de concentración nazi. Ustedes saben, Víctor Frank estuvo allí en medio de esa situación tan tremenda que todos conocemos de los campos de concentración y fue espectacular porque viviendo ahí
supo vivir para el César y salió con la inteligencia y con la cabeza en su lugar, que no debía ser nada fácil. Y viendo toda esa opresión, toda esa miseria que se vive dentro del campo de concentración, él sale a convertirse en un formador de logoterapia por todo el mundo, a enseñar a vivir desde la esperanza, a enseñar a vivir desde la optimismo, no solo optimismo, pero era la dinámica de la esperanza, pero una vida alegre, optimista en medio de las situaciones más terribles que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque estando en un campo de concentración, él no vivió para el César, ni para los nazis, ni para Hitler, vivió para Dios. Y entonces ahí está la sabiduría. Tal vez tus situaciones son muchísimo menores que las de Víctor Frank, por favor. O sea, tal vez no tienes ningún motivo siquiera de sufrimiento esta mañana y te quejas ahora. Qué bonito que hoy abrieran los ojos a este domingo, a esta maravilla que es el sol que nace de lo alto, que aunque llueva en tu ciudad no importa, porque el sol que nace de lo alto, que es Cristo, ilumina todas tus situaciones desde la luz de la fe y desde la esperanza. Vive para Dios, dale tu vida a Dios. Haz un voluntariado de este día vivido para mí. Haz un voluntariado de este mes que ya se va terminando, vivido cada uno de los días que quedan con esa actitud y ese disfrutar de que tu vida es de Él. Y entonces, pues ahí ya vives como Jesús, dándole al César lo que es del César, no se lo vas a quitar, no vas a dejar de pagar lo impuesto que te impone la vida, pero no te quedas en esos impuestos, sino que tienes tanto porque tu vida es mucho más que los impuestos, tu vida es para Dios. Espero hacerme entender, para mí fue una luz muy bonita y espero que hoy ustedes aprendan a vivir para Dios y no para el César. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente domingo y que disfruten mucho de poder vivir para Dios.